Hey, ¿cómo estaría mundo y multiversos cósmicos? En el siguiente vídeo que hoy haría, más buscaría mostrarles cómo generar una fuente alterna de energía que algunos harían nombrar pila desde Bagdad o pila de Bagdad o pila desde Volta o en idioma oficial pila de Volta. Fácil sospecharía que estaremos después en que fuese por considerar a un personaje histórico que se echó a apellidar Volta. Eh, Admitiría no ser tan expertos, pero los pocos que sabría que estaremos después en que aprendiese desde otros canales además. Ejemplo, canal hechos en nombrar José Caltum y canal desde Cristian Amenofis Marino. Hoy les mostraría en unas pequeñas demostración y ejemplificación. Ah, Consistiría en acumular como mínimo ah, un par en placas con dos metales diferentes. Si fuese factible en bastante pureza los dos metales diferentes y juxtaparir en todos extremo, pues en que hoy les mostraría eh, con placas desde cobre y placas desde aluminio. Lo más recomendable en varios casos sería usar placas desde cobre y placas desde zinc por varios motivos, unos en los cuales sería que las placas desde cobre y placas desde zinc serían aún bastante fáciles en conseguir en algunos casos y que serían con pesos y densidad atómicas diferente, lo cual implicaría una diferencia en el electrones por átomo, por volumen y además fácil implicaría es un diferencia en potencial cuando se junten, un diferencia en potencial eléctricos. Uh, Juxparentos extremo pues en que considere que habiéndome sido más fácil obtener placas desde aluminio y desde cobre, podrían hacerle, o podrían usar desde acero y cobre, o acero y aluminio, o- pero en recomendación que unas mínimo fuese desde cobre, por ser bastante conductor, además. Y además, ¿dónde podrían conseguir fácil placas desde cobre? Sería más complicado. Juxpar en todos extremos pues en que me consiguiese un tubo desde cobre que le corte en pedazos y les achate, hiciese un corte transversal, otros cortes transversales y un corte longitudinal para después machacarle con un martillo y formarle como unas placas. Pero eh, aún así no sería demasiado difícil. Ah, ¿Dónde conseguirían el material en cobre o tubos desde cobre para lograr hacer tal proeza o artilugio? Sería en tiendas donde venderían repuestos o venderían maquinarias para frigoríficos o frigoríficos en mayoría. Em, en Huancayo, en la ciudad en que estaría hoy aún viviendo, se extremo pues en que así fuese, que encuentren una tienda para frigoríficos más, en los tubos desde cobre. Las placas desde aluminio extremo pues en que le saque desde los que quedase desde un muro hechos en nombrar muro seco o en idioma más inglés drywall, los que quedase le cortase con una tijera especial que les mostraría cómo sería. Mm. En caso en que no dispusiesen unas tijeras así, podrían optar por golpearle con una especie formón muy filoso y con un martillo hasta que se corte en pedazos. Mm,
hubiese sido más demostrativos que les muestre cómo cortar cada pedazo en metal, pero extremo pues en que con los hechos de nombrar pandemia me fuese difícil hasta salir a buscar los materiales reciclados. Pero me parecería disponer un poco en los que quedase desde el drywall en un segundo nivel. Y en algunos vídeos oportunos les haré una demostración en cómo cortar quizá las placas desde aluminio. Mm, Hoy ya estaría casi todos ensamblados, por los que procedería más a hacer ya la demostración y hacer el conteo de materiales que necesitaríamos en total. Mm, ah, Algo que necesitaríamos para casi cualquier pilas en este tipo sería una solución ácida. um, y una solución ácida que Just Parentos hoy usaría sería vinagre desde manzana. Las pilas se podría hacer hasta con urea, los que implicaría que en algunos casos, si se viesen en una emergencia, podrían energizar las pilas con orines. Interesante, porque los orines habría ácido úricos. Em, es el motivo porque estaremos después en que eligiese vinagre desde manzana aquel. Sería porque siendo vegetarianos estrictos, no usaría algunos vinagres que podrían resultar muy factibles, que resulten productos desde el procesamiento en vinos, vinos blancos o vinos tintos, en que para quitarle sedimentos en el proceso en vinificación, usarían algunos colágenos desde pescados o en algunos casos clara desde huevo o en algunos casos algunos llegasen a usar mm, oh no, extremo pues en que me olvidase. Extremo pues en que algunos llegasen a usar mm, me parecería que por hoy serían los dos ingredientes que me rememoraría que en algunos casos usarían en las industrias vinificadoras o que harían vinos o algunos licores por los que por es, para los vegetarianos incipientes que buscasen ser veganos recomendaría que fuesen bastante cautelosos con qué tipos o en vinos o vinagres usen para alistarse las comidas que comerían. No, entonces procedería a mencionarse el siguiente material. Ah, claro, habría algunos vinos en que serían más naturales y más armoniosos, en que usarían bentonita, que sería un material arcillosos para sacar los sedimentos que quedarían desde las levaduras en ejemplo, algunos licores o cervezas. Bueno, el siguiente material para la demostración sería unos foquitos. Sería unos focos LED. LED significaría, me parecería, luz emitida por diodos. Aún no estaría bastante seguro qué significaría tal frase. Mm, Me parecería que implicaría algo con juntar dos materiales mm, casi dieléctricos y mm, con silicio, me parecería. Y pegarles bastante y que se formase, que hiciesen con unas pequeñas placas muy delgadas que le atraviese la luz al pasar la electricidad por ahí y que resulte saliendo por ser unas pequeñas placas delgadas, las luz atraviesen ellas. Entonces, hoy usaría unos foquitos LED, hechos en nombrar así, con 3 voltios en capacidad. Y la pila que estaría usando, habiéndole probado ahí antes, dispondría hasta para 9 voltios. Sí, 9 voltios. Por los que podría iluminar con tres foquitos semejantes.
les recomendaría que en algunos casos busquen lograr hacer unas con capacidad para 12 voltios para generar el nombrados generador Runcorf o quizá mm, eh, alcance hasta para energizar algunas tabletas, teléfonos celulares varios, no tanto teléfonos celulares, podría ser que no aguanten los 12 voltios, pero las tabletas en mayoría sí, y algunos computadores portátiles. Acá estaremos después en que acumule casi 24 veces las mismas mezcla en placas. Sería bastante importante que se alternen cada dos placas con dos metales distintos, con un paño en el cual pondríamos la solución ácida, que en el caso en hoy, Juxparen 2 usaría vinagre desde manzana. Mm, y el siguiente material que facilitaría sería un cable y en recomendación que fuese cable con pinzas cocodrilo, así ya que ya vendrían prefabricados y fáciles para sujetar los extremos desde el foquitos y desde las placas. Es facilitaría bastante las labores. Pero si en caso no encontrasen pinzas cocodrilo, fácil usarían algún cable eh, pelados. Casi cualquiera que fuese en preferencia reciclados. Entonces, me parecería que empezaría por... Dejaría así un extremo en una pinza cocodrilo. En total, hoy usaría dos pinzas cocodrilo para los dos... para los dos polos. Una sería para la entrada, dirían algunos desde electrones y otros para la salida o para que viajen en una corriente. um, entonces, les mostraría acá. Mm, mm, oh, estaría difícil. Ah, mm, me pareciera que ahí necesitaría, no habría más opción. Entonces, sería una demostración aérea. Procedería a empapar cada placa no, cada paño con el vinagre desde manzana. Estaremos pues en que ya antes le pruebe y funcione y por eso quedase oxidados el cobre y el aluminio y la partes en el óxido quedase impregnados en el paño. Estaría no suficiente húmedo. Mm, ya estaremos pues en que hubiese unos. Procederé a hacer lo mismo con los siguientes paños y mientras pondrías en pausas el vídeo. Hey, estaremos después en que me demore casi 30 minutos en terminar en remojar cada paño sin desperdicar demasiado vinagre desde manzana. Mm, la recomendación bastante importante sería que las placas alternadas, superpuestas, necesitaríamos que estén en la misma distribución, que significaría que estaría más correctos que apliquen una placa, en ejemplo, sería una placa desde cobre, una placa desde aluminio, es el paño remojados en alguna solución ácida y que se repitiese
es el mismo orden en en los siguientes apilados placas y paños. Otras placas de cobre, otras placas de aluminio, otros paños con vinagre, otras placas de cobre, aluminio, cobre, aluminio, paño, cobre, aluminio, paño. Si fallasen al hacer tal organización y distribución que necesitaremos que fuese repetitivas, lo más factible sería que no funcionaría. Entonces, procederíamos a mm, probar y me estaría arriesgando porque hace muchos tiempos que estaremos después en que no pruebe tal experimento y ya estarían muy oxidadas las placas. No sabría si hoy fuese suficiente satisfactorio el experimento para hacerle públicos por el canal hechos en nombrar Elbright y YouTube, canales hechos en nombrar así, por los que ya procedería a arriesgarme. Me parecería bastante importante aprovechar para manifestar algo que sería un comentario personal. Juxparen todos de manera auténticas, estaría después en haber llegado a considerar que la magia sería real, la magia existiría, estaríamos después en que ocurriese casi en todos los lugares, a cada momento, pero pocos notarían qué tan mágicos serían ellos mismos. En ejemplo, cuando habrían visto una entidad muy inerte a hacer lo que ustedes harían como humanos, serían maravillas andantes. Seríamos maravillas andantes. Y cada entidad, hasta las más inertes, me parecerían estar con cierto grado en conciencia, pero en distintas intensidades y con distintas capacidades en disposiciones en servir a los demás. Entonces, habiendo dicho aquella frase, me parecería que añadiría además que una definición que estaremos después en que Jux Paredes llegase a leer desde lo que significaría la magia, sería que la magia sería una manifestación desde la voluntad bastante notable y los que cualquier mago que busque incursionar en las magias necesitaría conocer sería la ciencia. Y los que para algunos sería un misterio, para los más auténticos y sorprendentes magos sería ciencia. Entonces empezaría a guardar esto. Los que quedasen en vinagre, lo guardaría ahí. Y probaríamos si ya aún funcionaría las viejas pilas desde Bagdad. Procedería a conectar los dos extremos. Habría algo bastante importante que hacer notar acá. Acá los foquitos LED estarían diseñados para que las corrientes eléctricas, que algunos dirían sería corriente eléctricas, pero algunos más alternativos dirían que los electrones en verdad no se estarían desplazando, que algo diferente estaría ocurriendo y para Jux Parentox sería en verdad un auténtico misterio. Pero en teoría sería que los focos así estarían polarizados en las corrientes, en los cables, en los extremos en metálicos, por los que si en algún caso pusiesen al revés, conectasen al revés la polaridad, no funcionaría hasta que le volviesen a probar con las otra manera. Esperamos en que aún no funcione. Probaría entonces con las otras polaridad. Y me agradaría que ahí sí funcione. ¡Oh, excelente! Así, estaríamos pues en que sobre
más que 3 voltios, porque estaría muy fulgurante lucecita. Estamos en que ya antes pruebe y con ESC 24 placas diese hasta para 9 voltios. Y un poco menos que 9 voltios. Como podrían notar, no estaría intentando engañarles, no estaría tratando de mentirles, sería algo bastante demostrado. Me parecería que en las baterías para carros sería un extremo pues en que estuviesen fabricados en una manera similar, con placas desde cobre y en algunos casos zinc o placas desde plomo podría ser. Y con ácidos sulfúricos, que serían demasiado potentes, pero demasiado peligrosos para la piel humana. Más. Sería por hoy. Casi todo lo que hubiese agradado mostrarles en el vídeo, me agradaría que les sirviese. Con ESC sería suficiente casi para, más que suficiente para energizar algunos electrónicos, pero habría que ser cuidadosos con sobrepasar el voltaje necesario para energizar un teléfono celular para no averiarle. La mayoría en teléfonos celulares me parecería que soportarían hasta 5 voltios casi aproximados y entre 0,5 amperios, que sería la cantidad en electrones, dirían algunos, que pasarían por las terminales desde los teléfonos celulares, y entre 0,5 y casi 2 amperios, no, 1,5 amperio para cargas más rápidas. Por hoy sería todo. Me agradaría volverles a hacer algún alcance importante en próximos vídeos. Paz, amor, armonía para todos en el universo, les desearía. Me parecería importante añadir que estamos pues en que dijese 24 placas, pero estábamos después en que fuesen 24 placas desde cobre en aquel experimento, por los que en manera correspondiente le añadiese 24 placas desde aluminio pequeñas, lo cual significaría que habrían en total 48 placas ahí, no 24. Y los paños desde extremo pues en que Jux nos use en, paños desde algodón blancos por considerarle una estela que no implicaría haberse obtenido desde lanas animales que podrían haber implicado que eh, encierren algunos animalitos para después sacarles la lana y hacerles sufrir en algunos casos. Algo más que quizá necesitaría añadir sería que no, ya no me parecería que habría algo más que añadir. No, sí, habría algo más que añadir. Oh, rayos. Ya. Entre cada grupo en placas metálicas sería importante que no se toquen entre sí, siendo bien separadas por cada paño remojados en la solución ácida, para que en casos, en algunos casos no se merme la energía, la capacidad en potencial eléctricos, y me parecería que se usaría dos placas diferentes desde metales diferentes por ser como ya estábamos en que mencioné en maneras anteriores con por volumen con unas cantidades diferentes de electrones, que implicaría que así se genere una diferencia en potenciales eléctricos, y es el motivo que me parecería más acertados considerar, por el cual estaremos después en que algunos usen más placas desde zinc y desde cobre, sería porque serían dos metales con densidades bastante diferentes. Se probaría que el zinc sería bastante ligeros comparados con una misma volumen en cobre. Y algo más que quizá necesitaría añadir sería que una manera bastante fácil en obtener
zinc en buena cantidad, como en placas, sería conseguirse algunos plumones para pizarra acrílicas que serían metálicos por fuera. eh, y esos, algunos serían desde zinc. Me parecería por acá disponer un ejemplo. Plumones. Un ejemplo. Serían en mayoría algunos con zinc. Se necesitaría entonces hacerle un corte ah, longitudinal y ya se obtendría y después machacarle con algo hasta que se aplane y así ya se obtendría una placa en zinc. Sí sería ya todos por hoy. Sería hasta la próxima.